Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este espacio de reflexión. Mi nombre es Darío Siller, coach ontológico y ejecutivo. Y justamente estuve reflexionando sobre algo estos días. Y bueno, acá les lanzo la pregunta, ¿no? ¿Han estado alguna vez en un escenario en el que tienes tu agenda, tú como trabajador, tienes tu agenda, a lo mejor igual y para estos días cargadita, hay cosas que necesitas entregar, y de repente viene una figura de autoridad y te dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, pero para allá. Y tú, bueno, pero es que, ok, yo sé por dentro que a lo mejor igual y tengo entregables, tengo otras cosas a las que le quiero dedicar tiempo, pero no digo nada, me lo quedo. Le digo, ok, para mañana, o para pasado, me quedo callado. Y en vez de decir algo, lo único que pienso es, quizá por ahí le pude haber dicho a esa persona, pero es que va a pensar que no estoy comprometido, va a pensar que no tengo la capacidad, va a pensar que soy ineficiente, esto, que me empiezo a contar muchas cosas y no digo nada. Y quizá lo voy y le dedico tiempo extra, tiempo que yo quería dedicar a otras cosas, y lo termino dedicando a eso. Y quizá por dentro me estoy diciendo es que siempre me da más jale, siempre esto, ¿sabes? Como la responsabilidad afuera. Y lo que quiero rescatar de todo este escenario de esa situación en la que se cargan más me dan estas actividades y el terminar aceptándolas es que quizá en el medio estaba el quise hablar y no lo hice porque quizá vayan a pensar que no estoy comprometido, que no tengo la capacidad, esto y el otro, y un sinfín de excusas para no haber hecho lo que quería hacer. Y termino por ende haciendo algo y a lo mejor posponiendo cosas que tenían cierta importancia para mí, las termino posponiendo. Ya está, a esto que me lo impide vamos a ponerle el nombre lo conocemos como miedo, ¿no? Algo me impidió hablar o hacer lo que yo quería hacer y por ende termino en una situación en la que no quería estar. Y justamente es el tema, las emociones, ¿no? Si podemos observarlas en el día a día y verlas a través del no hice o hice tal cosa y por ende termino en tal resultado. Y aquí es donde las emociones nos dan información, ¿no? Sobre lo que nosotros queremos, sobre lo que nosotros no queremos, pero hablan de nosotros mismos. Ese cuento que yo me hice para no hablar o para no decir lo que yo quería decir, tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo que yo me estoy contando. Y entonces poder observar cómo estas emociones se vuelven como un mecanismo de defensa, ¿no? Que nos hablan de nosotros y surgen de alguna manera para protegernos. Pero el tema es que a veces son posibilitantes y a veces no terminan siéndolo. El tema es, ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, yo tenía un pastor hace bastantes años y me gustaba mucho porque él decía que, si él lo decía así como que cada vez que se acostaba en la cama, como era muy miedoso, los decía, que cada vez que escuchaba ruidos o sentía como que algo extraño en su casa que le daba tanto miedo y para él era como un sistema de alerta y se ponía a orar. Pues es interesante cómo surgía el miedo, él lo veía como una alerta y entonces accionaba en consecuencia y terminaba tranquilo y se terminaba durmiendo, ¿no? El resultado de eso era eso, poder dormir y él tenía cierta tranquilidad. Y aquí es donde podemos observar la responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que me posibilitan las emociones? En el momento en el que surgen es como, bueno, ¿qué papel tengo yo? Porque eso es a lo que me está pasando a mí. Entonces es, ¿qué papel tengo con respecto a esto? ¿Qué quiero que pase? ¿Cuál es mi responsabilidad? Justamente eso el papel. ¿Qué me lo impide? Y bueno, ¿qué necesito trabajar en mí para poder estar en ese lugar en el que quiero estar? Que había definido en el inicio, ¿no? Y si esa emoción surge, es como, bueno, entonces, ¿qué pasa si hablo? ¿No? Empezar a desafiarla y bueno, realmente puede pasar eso. Y entonces, ¿cómo puedo abordar la conversación? Quizá por ahí eso no te lo puedo entregar hoy, te lo puedo entregar después. Y ahí empezamos con el diseño de acciones. Pero lo interesante es este acompañamiento que de hecho nosotros hacemos en el coaching que tiene que ver con acompañar a gestionar esa emoción. Quizá por ahí, en el momento en el que la podemos observar, es gestionar esa emoción, desarrollar lo que yo necesito para estar donde quiero estar y entonces actuar en consecuencia. Quizá por ahí haya cosas que desafiar esos pensamientos que tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra la parte ontológica, que es la interpretación del ser. Entonces observemos este caminito, al menos desde el coaching ontológico, puede haber otros, porque tenemos tres dominios en el coaching, pero en este en particular es cómo surgen pensamientos, eso me dispara una emoción, los pensamientos son, no, es que si le digo tal cosa, va a reaccionar de tal manera, va a pensar esto de mí, entonces surge el miedo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? No acciono, ¿no? No termino hablando de lo que quiero hablar y posteriormente tengo un resultado que es, termino haciendo algo que
quizá por ahí no quería hacer o a lo que no le quería dar prioridad ahora. Entonces, la cuestión acá es poder reflexionar si hemos estado en esas situaciones y qué hacemos al respecto, ¿no? Para estar donde queremos estar, podemos identificar dónde queremos estar con respecto a esa situación. ¿Qué hacemos en consecuencia? ¿Nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo? Y aquí es donde te invito a, si te enfrentas a esas situaciones, entonces es para buscar un coach. Si no estás pudiendo gestionar, si no estás pudiendo identificar o necesitas un acompañamiento para diseñarte y diseñar esas acciones, entonces existe la posibilidad de un acompañamiento de coaching. Bueno, hasta acá dejamos el video. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y cualquier comentario, todo suma. Entonces, cualquier comentario que quieras hacer al respecto, compártelo. O esto es para que lo pongas en los comentarios. He visto que hacen eso en los videos, pero bueno, ponlo en comentarios y de vuelta. Yo creo que de eso nos podemos nutrir, abrir conversación y al final de cuentas encauzarlo, que sea algo generativo para todos, ¿no? Que nos genere posibilidad. Bueno, abrazote y muy bonita semana.